Esta es una grabación bien artesanal, así que van a tener que tener harta paciencia con la calidad de la imagen y todo eso. Bueno, lo primero que quiero decirles es que este es un primer video que vamos a incorporar en la asignatura, que tiene relación con la formulación de problemas de investigación, pero en el ámbito solo cuantitativo. Es importante recordar que previa a la formulación de un problema de carácter cuantitativo, lo que hemos hecho en las otras clases, ¿verdad?, es entender el concepto de problematización. Y para recordar un poco, el concepto de problematización tiene que ver con reunir antecedentes de distinta naturaleza, pero sobre todo reunir antecedentes que tienen relación con antecedentes empíricos, en otras palabras, reunir resultados de investigación referidos al tema que nos interesa, apropiarnos de ese conocimiento, además reunir antecedentes de carácter contextual, es decir, todos aquellos antecedentes que tengan que ver con elementos de contexto y que se relacionan con nuestro tema de interés, y finalmente algunos elementos de carácter teórico conceptuales muy básicos. En esta problematización se reúnen antecedentes especialmente de carácter empírico. ¿Para qué? Para reunir todo eso y configurar y poder demostrar la existencia de un vacío de conocimiento. Recordar que el vacío de conocimiento se entiende como una pregunta sin respuesta, una pregunta con respuestas parciales o una pregunta que encontramos distintas respuestas o respuestas que son contradictorias. Una vez que hemos identificado aquello que vale la pena desarrollar todo un proceso de investigación para responder entonces a ese vacío de conocimiento, la etapa que viene a continuación es la formulación de un problema de investigación. Y reitero, en este pequeño video de carácter muy artesanal, lo que vamos a mostrar es cómo se formula un problema de investigación de carácter cuantitativo. ¿Qué es importante decir de antemano? Recordar epistemológicamente qué significa abordar o aproximarse a la realidad desde una perspectiva cuantitativa, en palabras más, digamos, adecuadas desde una perspectiva teórica positivista. Y fundamentalmente yo quiero destacar que en esa perspectiva teórica acerca de la realidad, se asume que esta realidad es independiente de los sujetos, que la verdad estaría en el objeto y por lo tanto se aspira, hay pretensiones de objetividad, y para llegar a eso la realidad se reduce a un conjunto de variables. Recordar el concepto de variable como características, atributos que tiene en este caso un actor social y que por lo tanto lo que vamos a hacer es medir aquellas variables. Entonces, resumiendo hasta este momento, tengo una aproximación de carácter objetivista, en donde la realidad la reduzco a un conjunto de variables. He desarrollado un proceso de problematización, he logrado delimitar un vacío de conocimiento y teniendo en mente este vacío de conocimiento, entonces voy a iniciar el proceso de formular un problema de investigación. Si pensamos en un problema de investigación, estamos pensando en la formulación de preguntas, en la formulación de objetivos, objetivo general, objetivo específico. Además de eso, en el caso de la investigación cuantitativa, formular hipótesis, y siempre se agrega una justificación, que es un tema que vamos a ver en un video más adelante. Ahora, respecto de la formulación misma, el tema más importante es el tema de las variables, que ya vimos en la clase anterior, y ahora los voy a invitar a ver de una manera un poquito más artesanal cómo uno arma una pregunta de investigación. Primero, en esta primera parte lo que vamos a ver son 3 tipos de preguntas que representan 3 tipos de estudios distintos, y luego vamos a ver cómo a partir de esas preguntas se formulan los objetivos de investigación. Ahora los voy a invitar a una mesita que tengo preparada más o menos, vamos a ver cómo funciona, y lo importante aquí es darse cuenta que toda formulación de preguntas de investigación tiene los siguientes elementos. Vamos a empezar por el elemento central, que es la variable, es decir, toda pregunta de investigación tiene variable. Aquí preparé 3 ejemplos de variable
por ejemplo, las variables podría ser el tipo de necesidad educativa especial, ¿verdad? El tipo de necesidad educativa especial. Esa es una variable, como ya recordamos, es una variable de carácter cualitativa. Fíjate bien, otra variable podría ser el nivel de comprensión lectora, y otra variable que le consulté a la profesora Maite podría ser el puntaje de conciencia fonológica. Entonces, fíjate bien, un primer elemento que tenemos para cualquier pregunta de investigación son las variables, y ya hemos visto que hay distintos tipos de variables. Estas dos primeras son de carácter cualitativas, ¿verdad? Y esta, como tiene una variación numérica, es de carácter cuantitativa. Ahora bien, hay un segundo elemento, junto con las variables, hay un segundo elemento. Entonces mantenemos la variable y hay un segundo elemento que debo tener un caso. Siempre cuando formulo un problema de investigación voy a tener un caso. No sé por qué no se ve tan claramente. Ahí tengo el caso. Y el caso, por ejemplo, me gusta poner algunos ejemplos. Podría ser estudiantes, pero un caso también podrían ser profesores. Y un caso también podrían ser, en el caso de los colegios, ¿verdad? Bastante común, podrían ser los padres y apoderados. Atención con lo siguiente, que lo que es un caso es el sujeto en el cual se va a medir estas variables. Entonces, mira, fíjate bien, ya tenemos dos elementos que son importantes. Por un lado tenemos las variables, y por otro lado, para formular estas preguntas de investigación o objetivos de investigación, tenemos el caso. Entonces tenemos variables, el caso, pero hay un tercer elemento que siempre tenemos que tener, que es el contexto. Y aquí también tengo algunos ejemplos de contexto, y quiero que se den cuenta de algo. Y quiero que piensen un poco. Mira, fíjate bien, tengo tres ejemplos aquí de contexto. Tenemos un contexto, una comuna, podría ser un contexto, una provincia también podría ser un contexto, y la región también podría ser un contexto. Quiero que piensen un poco, ¿qué tienen en común estos contextos? ¿Qué características tienen? Comuna, provincia, región. Si yo quisiera medir algunas variables dentro de estos contextos, yo sé que alguien más estará pensando, ¿qué pasará con el alcance? ¿Qué pasa se trata de contextos acotados? ¿Se trata de contextos amplios? Comuna, provincia, región. Pareciera que son contextos amplios. Eso es muy importante. La investigación cuantitativa aspira a la generalización y por lo tanto le interesa el estudio de las poblaciones. Y población entendida como un conjunto de elementos, en este caso podría ser un conjunto de estudiantes, un conjunto de profesores, un conjunto de padres y apoderados. Le interesa en el fondo proporcionar ciertas imágenes sobre eso. Y por lo tanto no le interesa el contexto acotado. Le interesa la comuna, le interesa la provincia, le interesa la región. Entonces, fíjate bien, en este momento ya nos podemos dar cuenta que una pregunta de investigación debería estar formado por todos estos elementos, al menos esto. Por eso se llama, chicos, chicas, por eso se llama formulación, porque tiene algunos elementos constantes, que en este caso serían las variables, el caso y el contexto. Voy a despejar un poquito el área aquí, porque quiero mostrarles algunos ejemplos de preguntas que tengo preparados para ustedes. Por ejemplo, a ver, voy a buscar, aquí hay una, voy a acomodar aquí y ahí se los voy a ir mostrando. Mira, aquí tengo, quiero que pensemos un poco y por lo tanto ahora se los voy a mostrar. Mira, atención con lo siguiente. Tenemos una pregunta que comienza diciendo ¿qué tipo de necesidad educativa especial? Fíjate bien, ahí ya estamos ante un elemento de este problema. ¿Qué elemento será? Luego dice, presentan los estudiantes de segundo básico, otro elemento. Y finalmente
tenemos de escuelas públicas de la comuna de San Pedro de la Paz. Si tú te fijas, esos tres elementos constituyen una pregunta de investigación. Entonces, por un lado, ¿qué tipo de necesidad educativa especial presentan los estudiantes de segundo básico de escuelas públicas de la comuna de San Pedro de la Paz? Yo lo puse en 3 colores porque quiero reiterar que se cumple con lo que planteado anteriormente, que una pregunta de investigación tiene 3 elementos: variables, un caso y un contexto. Entonces, voy a mostrar esto para que vayan reconociendo cuáles son estos elementos. Yo creo que ya se dieron cuenta cuáles son. Aquí tenemos el contexto, las escuelas públicas de la comuna de San Pedro de la Paz. Tenemos un caso, es decir, esta variable la vamos a medir en estudiantes de segundo básico. Y por otra parte, la variable que nos interesa medir es qué tipo de necesidad educativa especial se presenta en tales estudiantes. Es importante que se den cuenta que si yo mirara esta pregunta, me daría cuenta inmediatamente que se trata de una pregunta de carácter descriptiva. Lo que quiero es simplemente describir una variable. En este caso, la variable corresponde al tipo de necesidad educativa especial. Pero atención con lo siguiente: ¿qué pasa si yo ahora trabajo con 2 variables? Es decir, como voy a tener 2 variables, yo en realidad lo que me va a interesar cuando trato 2 variables, ya no una, sino 2 variables, lo que me va a interesar es evaluar la relación, establecer la relación. Yo no puedo decir relacionar, porque en el fondo me estoy preguntando si existe o no existe esa relación, y por lo tanto me pregunto qué relación existe entre una variable, que sería el nivel de comprensión lectora, y una segunda variable, que podría ser, por ejemplo, el nivel de autoestima escolar. Si tú te fijas, tengo una variable, otra variable, y fíjate bien, necesito un caso. Yo seleccioné en estudiantes de segundo básico y, por supuesto, tal como lo hemos dicho anteriormente, no es que me interese, voy a arreglarlo un poquito ahí para que quede bien, debo explicitar un contexto. Y entonces mi investigación la voy a situar en escuelas públicas de la comuna de Talcahuano. En esta perspectiva, entonces, mi pregunta de investigación quedó como: ¿qué relación existe? No sé, tengo que verlo, tengo que reunir datos para eso. ¿Qué relación existe entre el nivel de comprensión lectora y el nivel de autoestima escolar? Fíjate bien, primera variable, segunda variable, en ciertos sujetos, en este caso son estudiantes de segundo básico, en escuelas públicas de la comuna de Talcahuano. A diferencia de la pregunta de investigación anterior, estamos ante el estudio de 2 variables y por lo tanto ya no se trata de un estudio descriptivo como el anterior, se trata de un estudio correlacional, es decir, el investigador se va a esforzar por establecer qué pasa con el valor de una variable en relación a la otra variable. Ahora les voy a presentar un tercer caso. Igualmente se trata de una relación, pero se trata de una relación de carácter causal. Déjenme prepararlo un poco. A ver, veamos. Entonces, voy a dejar esto acá y ahora me voy a preguntar por el efecto. Y fíjate bien, esta pregunta es una pregunta típica, porque se trata ahora de un diseño experimental, de un estudio, si queremos decirlo, de un estudio explicativo, no experimental, explicativo, y un diseño experimental, es decir, quiero ver el efecto de una variable sobre otra variable. Por ejemplo, ¿qué efecto tiene? Ahí dice tiene, a ver, vamos a ponerlo ahí, ¿qué efecto tiene? Que tiene el uso de pizarra digital
sobre, y mira, subrayé sobre, ya voy a ponerlo acá a ver si me resulta, qué efecto tiene el uso de pizarra digital sobre el nivel de comprensión lectora en estudiantes de segundo básico de la escuela D501 de Concepción. Si ustedes se fijan, ya no me pregunto, no voy a evaluar la relación, sino que voy a evaluar el efecto que tiene una variable sobre la otra. ¿Qué efecto tiene el uso de la pizarra digital sobre el nivel de comprensión lectora en estudiantes de segundo básico de las escuelas D501 de Concepción? Quiero reiterar, hay dos variables, las puse en rojo, el uso de la pizarra digital y el nivel de comprensión lectora. ¿Qué es importante de darse cuenta? Bueno, por supuesto hay un contexto y hay un caso. En este caso, para valga la redundancia, el caso son los estudiantes, siempre el caso son las personas en las que vamos a medir ciertas variables. Y el contexto, ¿verdad? Escuela de 501 de Concepción. Qué importante que me haya recordado de algo. Si ustedes se fijan, los contextos anteriores eran escuelas públicas de una comuna, podría ser de una región. Como ahora se trata de un experimento, por lo tanto no trabajo con grandes poblaciones, sino con un contexto acotado. Es la única vez en donde, digamos, es una de las excepciones, en donde estudios cuantitativos tienen un alcance muy específico porque se trata de un diseño de carácter experimental. Chicas, quiero que tomen conciencia de lo siguiente. Aquí hay dos variables: el uso de la pizarra digital y por otra parte tenemos el nivel de comprensión lectora. Quiero que se den cuenta que surge un concepto, que es el concepto de variable independiente y de variable dependiente. El valor del nivel de la comprensión lectora depende del uso de la pizarra digital y no pudiera ser al revés. Es decir, lo que estamos intentando observar, si el uso de la pizarra digital tiene alguna influencia sobre el nivel de la comprensión lectora. Esta variable es denominada variable independiente. Aquella, ¿verdad?, que se expone para ver qué pasa con el comportamiento de la otra variable, esa se llama independiente. Y la variable dependiente es aquella donde se va a observar el efecto de la presencia de la variable independiente. Y por lo tanto, esta toma el nombre de variable dependiente. Ahí hemos visto que este tipo de pregunta está asociada, ¿verdad? La vamos a colocar ahora como pregunta para que la veamos nuevamente, que este tipo de pregunta estaría asociado a los estudios de carácter explicativo. Entonces, resumiendo, cuando trabajamos con una sola variable, como la primera pregunta que nos planteábamos, qué tipo de necesidades educativas especiales están presentes en estudiantes de segundo básico en una comuna específica, se trata de un estudio descriptivo, solo una variable. Cuando trabajamos con dos variables y intentamos establecer una relación, por ejemplo, qué relación existe entre el uso, podría ser, de la pizarra digital y la comprensión lectora, si eso ya existe y me interesa medirlo, me pregunto solo por la relación, entonces estoy ante un estudio de carácter correlacional. En cambio, en esta es especificado, lo que me interesa es poder observar el efecto que tiene el uso de la pizarra digital sobre el nivel de comprensión lectora. Ya estoy dando cuenta de que mi intención no se trata ni de escribir una variable, tampoco establecer la relación entre dos, si lo que me interesa es poder verificar si existe algún efecto sobre esta variable. Y con esto entonces hemos terminado esta primera parte que tiene que ver con formulación de preguntas de investigación.